Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Martínez, pertenezco al grupo 264 de Ética. A continuación me dispongo a exponer el problema ético, la corrupción, escogido en el foro, dando cumplimiento a la tarea número 3. En estos momentos voy a hacer una breve definición de la palabra corrupción. La palabra corrupción proviene del latín corruptio, que se forma de los vocablos con, que quiere decir juntos, rumpere, que quiere decir quebrar, y el sufijo io, que quiere decir acción y efecto. Corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ético como funcionalmente, para beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona y obliga a cometer tales actos. Existen unas formas o tipos de corrupción. El soborno es ofrecer dinero a cambio de algún beneficio. Desvío de recursos consiste en desviar una parte de los recursos destinados para un proyecto de interés común a fines personales. Enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento repentino por medio de la sustracción de recursos ajenos, especialmente públicos. Abuso de poder. Es aprovecharse de la situación eventual de poder que ofrece un rol para obtener algún beneficio. Abuso de funciones. Es aprovecharse de la apropiación, posición y autoridad para cometer actos abusivos. Tráfico de influencia. Valerse de las relaciones personales, estrechas o no, para obtener prebendas. Colusión es hacer un pacto con un tercero para sacar provecho de una determinada situación. Conspiración para cometer delitos de corrupción. Se refiere a reunión de cómplices para la planificación y organización de delitos por corrupción. Obstrucción a la justicia. Oponerse al debido proceso de investigación de los entes de justicia para protegerse a sí mismo o a otros. Nepotismo. Designación de familiares en cargos públicos. Uso ilegal de información confidencial o falsa. Es la manipulación de la información para obtener beneficios personales. Lucha contra la corrupción en Colombia. En Colombia, la lucha contra la corrupción prácticamente inicia con la promulgación de la Constitución de 1991. A partir de esta, se forman leyes, documentos de política, se crearon organizaciones públicas y se trazaron planes y programas, además de instituciones creadas en el control, seguimiento y veeduría de la función pública. En 1996 se suscribió la Convención Interamericana contra la Corrupción, que posteriormente fue desarrollada mediante la Ley 412 de 1997, y en el 2005 promulgó la Ley 970, por medio del cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2003. En 2012 se inició la implementación del Observatorio Anticorrupción para detectar riesgos y acción de corrupción en la gestión pública, liderado por la Procuraduría General de la Nación y con participación de la Presidencia y la Contraloría General. Esto desde la institucionalidad estatal. En la sociedad civil, quizás el esfuerzo más importante, sin que sea el único, es el de la transparencia por Colombia, que corresponde al capítulo Colombia de la ONG Transparencia Internacional y que busca contribuir a la construcción de una ciudadanía proactiva en la protección de lo público, promover espacios de control social y de participación ciudadana, generar mejores entendimientos de la corrupción, entender el papel de los privados y aportar a la construcción de una institucionalidad pública democrática. En este contexto, se podría afirmar que Colombia posee una institucionalidad pública y privada sólida, capaz de combatir con éxito la corrupción, pero la realidad es distinta
y a pesar de que los informes de progreso de la lucha contra la corrupción sigue campeando con toda fuerza en la sociedad colombiana, como lo comprueban los recientes escándalos de soborno de Odebrecht, el cartel de la toga, el caso Nule, entre otros. Enfoque de la corrupción. En general, concluye que las medidas que se han utilizado no han tenido efecto sobre los niveles de la corrupción. Ha predominado un enfoque legalista que privilegia la expedición de normas formales sobre la implementación y sobre la modificación de normas informales de comportamiento. Existe una baja efectividad de la rama judicial y de los organismos de control que impide implementar el régimen sancionatorio. Predomina la ineficiencia en la calidad de los servicios que se prestan las entidades, creando incentivos para la corrupción a través del pago para obtener los mismos. En las entidades públicas se incrementan los mecanismos de control, aumentando la tramitomanía y provocando que la responsabilidad se diluya en la cadena administrativa. No hay responsables reales de los desfalcos, dado que las decisiones no recaen en los funcionarios y además se generan nuevas oportunidades de corrupción asociada a la superación de cada control. Predomina una cultura de legalidad de la corrupción, donde es normal el tráfico de influencia y el uso de recursos públicos para fines privados, especialmente como prerrogativa de alto cargo. Y por último, existe una percepción extendida de la inutilidad de la acción de los ciudadanos para hacer frente a la corrupción. De esta manera, hago una breve exposición de los hechos de corrupciones y cómo se genera, digamos, los informes en Colombia y de qué manera se puede combatir creando unos escenarios de manera ética para que nuestros funcionarios cumplan su función. De esta manera, doy por terminado la exposición. Espero que le haya servido de muchos y que todos tengan una feliz noche.